powers of the witch's blade, waken me unto life. Come ye as the charm is made. Queen of heaven, queen of hell, horned hunter. Y buenas tardes, queridas hermanas y hermanos. Mi nombre es César Ramos y sean todos bienvenidos aquí a su programa El despertar de la diosa. Y bueno, el día de hoy tenemos a una gran invitada, una querida hermana mía. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a Julieta Núñez Trulós. Bienvenida, hermana, ¿cómo estás? Hola, César, pues encantada de estar aquí nuevamente en tu programa y pues muy feliz. Ok, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de tres personajes muy importantes dentro de lo que es la brujería, dentro de lo que es Wicca. Y para eso, bueno, nuestra querida hermana nos va a platicar un poco de estas brujas y de estos brujos que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, obviamente, para comenzar el programa, pues tenemos que vincularnos con Gerald Gardner, ya que Gerald Gardner es un parteaguas de lo que es la Wicca moderna en nuestros días. Y bueno, hermana, ¿qué nos podrías tú decir? Y fíjate que obviamente yo sé que vamos a tocar un poco de su biografía, de su bibliografía, y también me gustaría como que nos mencionaras dentro de todo eso, ¿cómo es que tú vives esta parte de Wicca con respecto y con relación a Gardner? Pero bueno, que tú tienes la libertad de empezar como gustes, pero sí como en este preámbulo de tu experiencia y de cómo es para ti este personaje tan importante en Wicca. Bueno, mira, César, yo creo que Gardner es la referencia obligada de todos los Wiccas y de la mayoría de los neopaganos, porque es reconocido ante todos nosotros como el padre de la Wicca, ¿no? Uh-huh. Es una persona muy admirada porque fue la primera persona que levantó la mano para decir, ¿qué creen? Yo soy brujo y yo les traigo este legado. Y él fue el que se encargó de recopilar toda esta información, de darle forma a los rituales y de legarnos una tradición que ya venía de la familia de él y de muchas familias anteriores, del folclore británico, pero enriquecido con muchos conocimientos que venían de Oriente. Él, como antropólogo aficionado, se dedicó al estudio de todas las filosofías orientales y de las filosofías antiguas. Entonces yo creo que para todos nosotros es una referencia obligada. Ok, y yéndonos específicamente a su biografía, ¿qué nos puedes decir? ¿En qué año nació? ¿En dónde nació? Como para que también las personas que no estén como muy empapadas del tema, pues sepan de dónde viene Gardner, o qué es lo que hacía, a qué se dedicaba él. Mira, Gardner nace el 13 de junio de 1884 y él nace en Inglaterra, en una familia muy tradicional y del campo británico donde venía mucho folclore, ¿no? Él muere en febrero del 64, pero nos deja un gran legado en sus libros, en sus prácticas. Él fue el iniciador de este fenómeno que hoy llamamos Wicca, y él fue el que la bautizó precisamente con este nombre. Él se dedicó a recopilar todo el material que se conocía de la antes llamada vieja religión o entonces llamada vieja religión, uh-huh. Y para ponerle un nombre más práctico, eligió ponerle Wicca, ¿no? Basado en los anglicismos de la palabra brujería. Sí, y fíjate que lo que estás diciendo, que se me hace tan importante, me gustaría hacer una nota. Él, en su libro de El significado de la brujería, o The Meaning of Witchcraft, él menciona en esta parte de la parte histórica de la brujería en Gran Bretaña, en este libro él menciona que la palabra Wicca no era ni siquiera una palabra que nosotros la hayamos acuñado para denominarnos a nosotros y así darnos a conocer, sino que él nos explica un poco en su libro que lo que sucedió en ese momento es que los anglosajones, uh-huh. Sí, al no saber
cómo decirnos, cómo denominarnos por los ritos hacia la naturaleza y la fertilidad que nosotros hacíamos en ese momento en la historia, en ese momento histórico, que estamos hablando aproximadamente cuando ya los anglosajones ya dominaron todo lo que es Gran Bretaña, ¿sí? En ese momento, estos anglosajones que ya tenían la dominación de las Islas Británicas, nos denominaron con esta palabra de Wicca, y ahí la podemos ver en ese libro con una sola C, ¿no? Es como aparece en su primer momento. Y posteriormente, obviamente, es como tú mencionas, ¿no? Gardner se encarga de darle toda esta estructura, organización, todo este orden de ideas. Así es. ¿Sí? Ok. Y bueno, pues sabemos que él era una persona muy inquieta, fue una persona inquieta toda su vida, y este rollo de la antropología como aficionado, pues fue lo que le ayudó a él a estructurar esto, aparte de su relación tan cercana y tan buena con la doctora Margaret Murphy, que ella le proporcionó pues muchas de sus investigaciones. Ellos fueron personas muy cercanas y fueron, pues, yo digo que fueron los padres, sí se le puede llamar, junto con Doren Valiente, de este movimiento y de esta estructura, como tú dices, enriquecida por muchas otras tradiciones. Ok, acabas de mencionar a Margaret Murray, y bueno, sin hacer como mucha referencia a ella, pues bueno, sí, Gerald Gardner, pues obviamente al interesarse por esta parte antropológica, pues su referente es ella, ¿no? Así es. En cuanto a, ¿cómo se llama su libro de Margaret Murray? Ay, su libro no tengo aquí el dato. ¿No tienes el dato? Pero sí se puede decir que fue en lo que él se basó para sus investigaciones también. Sí, el libro se llama El Dios de las Brujas. Sí, es cierto. Ahí se llama el libro de Margaret Murray. Digo, como para que el auditorio también pueda tener como... Y de hecho ese libro sí lo pueden conseguir aquí en México. Sí, si no mal estoy, todavía lo sigue editando el Fondo de Cultura Económica. Así es. ¿No? Entonces, bueno, para que también tú puedas ir a la fuente y poder también darte ahí todas las dudas, puedas acudir a ese texto, que creo que es un texto importante, muy polémico, así como el mismo también como Gardner, porque tanto Murray como Gardner pues fueron muy polémicos en su momento histórico. Claro. ¿Sí? Además de que, bueno, él fue uno de los principales promotores de trabajar en círculo, de reunirse en círculo, y fue muy criticado en su momento Gardner por esta cuestión de que él era muy afecto a practicar la brujería o la Wicca en grupos y con personas desnudas, a lo que nosotros conocemos en el argot de la brujería como vestidos de cielos, ¿no? Y él, por ser una persona ya mayor, cuando se dio a conocer, porque también fue periodista y escribía artículos en diversas revistas y periódicos en Inglaterra, mucha gente lo criticaba por eso, ¿no? Porque pues lo veían como un viejito coscolino que le gustaba ver, que era voyerista, que le gustaba ver mujeres desnudas, pero en realidad él explica en su libro la razón del nudismo, ¿no? De vernos todos iguales, no haber de esta cuestión de que fulano tiene una túnica más costosa que otro, o se ve en la ropa, se nota el estatus social, ¿no? Entonces él fue uno de los principales promotores del nudismo, y bueno, fue muy criticado porque recordemos que él estaba pues en una época en que Inglaterra todavía era un país muy tradicionalista, ¿no? Y con muchas costumbres muy arcaicas. Y hablando de eso que mencionas, me gustaría que también le refirieras a nuestro auditorio por qué es que Gardner se anima a salir del anonimato. Sí, o sea, ¿qué fue lo que le llevó a decir, sí, yo me voy a proclamar como brujo? Sí, ¿qué fue lo que le animó? Bueno, lo que le animó a él fue la última derogación de la ley antibrujería en Inglaterra. Recordemos que desde la Inquisición había muchas leyes que prohibían la brujería y muchas prácticas espiritistas y espiritualistas de la época,
Y cuando se deroga esta ley, que si mal no recuerdo es que creo que en el 51, Así es. él es cuando dice, bueno, ahora sí ya, si levantamos la mano y decimos que existe esta práctica y que siempre ha existido en Inglaterra, que nunca se dejó de practicar, pues ya no vamos a ser perseguidos, ¿no? Y eso fue lo que lo motivó a él escribir en un diario, por primera vez en una colaboración en un periódico en Inglaterra, en Londres, donde él habla ya abiertamente de esta práctica. Ok, esto está muy interesante. Y bueno, también requerimos ver en esta parte que es tan polémica, sí, porque muchos dicen que Gardner inventó, que él fue iniciado por ahí de 1939. Bueno, pero él alega que hay mucha cosa controversial, que él fue iniciado por Dorothy, y muchos dicen que Dorothy ni siquiera existió, y o sea, como que hay como un espacio de, como se dice en el derecho, escepticismo. Sí, no, hay una laguna, como se dice en el derecho, no hay una laguna, porque no se sabe bien a bien si fue iniciado, si no. Pero bueno, yo creo que lo más importante de si fue iniciado o no por Dorothy o toda esta situación, creo que lo más importante es lo que nos acaba de legar él, este parteaguas de Wicca y de su orden y de toda su forma mágica, espiritual, profunda, ¿no? Y de su estructura. Y también hay mucha polémica en cuanto a si él escribió el libro de sombras o no lo escribió, o si fue Aleister Crowley quien le escribió su libro de sombras. Ok, pues hermanas y hermanos, no te vayas, estamos aquí en El Despertar de la Diosa, hablando de su personaje principal para nosotros como Wiccas contemporáneos, que es Gerald Gardner. Y regresamos.